Pensamos a veces que porque no vemos una solución o no vemos una respuesta ante nuestros ojos rápida, el Señor se ha olvidado de nosotros. Y el Señor siempre nos escucha, solamente que Él tiene la capacidad de ver lo que fue, lo que es y lo que será. Entonces, Él sabrá cuándo contestarnos. Y ya de este lado, pues a veces puede sentirse como que se está tardando mucho, ¿verdad? Pero es parte de lo que Él desea que aprendamos. Es importante, hermanos, que podamos reconocer que hay errores en nosotros. A veces, a lo mejor nuestro orgullo no nos permite ver que nos equivocamos o que está el error en nosotros, ¿no? O le echamos la culpa a los demás. Pero el Señor nos invita a que podamos, por favor, detenernos a pensar si realmente hicimos algo incorrecto y por eso estamos teniendo una consecuencia. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Para 1830, Independence, Missouri, era más que un solo puntito en un mapa para los santos de los últimos días. Era el lugar central de Sion, el lugar donde los santos se prepararían para recibir a el Salvador Jesucristo en su segunda venida. Pero para sus vecinos, las cosas no eran igual. Les incomodaba la llegada masiva de miembros de la iglesia y también el punto de vista que ellos tenían en cuanto a esta tierra que había sido preparada por Dios para ellos en esos momentos. Lo que comenzó como una desconfianza en los miembros de la iglesia, pronto terminó en persecución abierta, imprentas destrozadas, casas quemadas y familias expulsadas desde su casa. José Smith estaba a más de 1,300 kilómetros allá en Kirtland y las noticias tardaban días, inclusive semanas en llegar. Pero el Señor sabía lo que ocurriría y entonces reveló principios de paz y consuelo que siguen siendo actuales hoy en día. Cuando tus deseos justos parecen no cumplirse, cuando la oposición es fuerte y cuando sientas que la tormenta te rebasa, el Señor repite lo mismo que en 1833. Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Bienvenidos sean todos al episodio número 37, Adrián. Así Me es. encantó tu introducción. Pues esta semana es del 8 al 14 de septiembre y vamos a ver las secciones del 98 al 101. Así es. Adrián, estas secciones me gustan mucho, sobre todo por el periodo de mi vida en el que estoy pasando. Lo sentí tan personal para mí y me pone triste, pero a la vez me consuela bastante y es como un bálsamo a mi corazón. Así es, Damara. Y algo importante, la gran mayoría de los países de Latinoamérica celebramos nuestra independencia Claro. durante septiembre. Y para mí el hecho de que los santos estén luchando por una causa justa y al mismo tiempo no se sentían ayudados de alguna manera por Dios, me hace recordar un poquito las guerras de independencia de nuestros países. Claro. Nada más como un comentario. Todo para la libertad de religión. Así es. Y qué gran bendición. Adrián, pues como es tradición para nosotros, vamos a seleccionar, bueno, yo seleccioné la primera parte de la lección que se titula Mis pruebas pueden obrar juntamente para mi bien, que es parte central de esta lección, ¿no? Así es el primer tema. Y pues como Adrián mencionaba, los miembros de ese entonces estaban pasando por persecución. Empezaba esta terrible persecución para los santos de los últimos días, sobre todo porque la sociedad tenía miedo en cuanto a ellos, ¿no? Y pues en ese entonces se creía que Sion era el territorio en sí, pero después aprendieron que era el pueblo de Sion, el pueblo que seguía a Jesucristo y que había hecho convenios con él. Entonces, obviamente estaban pasando mucha tribulación. Ahorita que dijiste lo de independencia y esto en cuanto a los países, me gusta, y te comentaba ahorita esto, que se menciona mucho de escoger a nuestros líderes, escoger buenos líderes. Y yo creo que no nos podemos ir tan lejos, a lo mejor a un presidente de nuestras elecciones,
pero también en nuestra comunidad podemos tener comités, por decirlo así, ¿no? Y orar para esas cosas que a lo mejor pensamos que son pequeñitas es súper importante para poder tener una bonita experiencia social, para poder tener una bonita convivencia, ¿no? Como miembros de la iglesia se nos invita siempre a ser pacificadores y a levantar nuestra luz ante la sociedad, ¿no? Entonces, y que vean nuestras buenas obras. Me encanta la escritura que dice, para que vean nuestras buenas obras, porque a veces nos equivocamos, ¿no? Y esas no queremos que vean como todos nos equivocamos. Pero entonces, entrando de lleno a la lección, Adrián, pues al igual que los miembros de ese entonces estaban pasando desafíos, actualmente también pasamos desafíos en nuestras vidas. Y es importante recalcar que hay 3 cosas que Adrián ha mencionado en otras lecciones por las que tenemos desafíos en nuestras vidas. Y una de ellas es, Adrián, Las decisiones personales. las decisiones personales. Las decisiones de otras personas. Las decisiones de otras personas. Y las vicisitudes de esta vida. O las circunstancias de esta vida, ¿no? Ok. Y vamos a empezar entonces por decisiones que nosotros tomamos. Adrián, vamos a leer Doctrina y Convenios 101. Vamos a leer, ¿te parece el 2 y el 4? ¿Me ayudas? Claro que sí. Yo, el Señor, he permitido que les sobrevenga la tribulación con que han sido afligidos por motivo de sus transgresiones. 4. Por tanto, es preciso que sean disciplinados y probados, así como Abraham, a quien se le mandó ofrecer a su único hijo. Así es. Pues estaban pasando tribulación. Actualmente también podemos pasar dificultades en nuestras vidas a base de nuestras decisiones, ¿no? Que llamamos consecuencias. Yo les enseño a mis hijos que toda decisión va a tener una consecuencia. Si se esfuerzan por hacer algo bueno, probablemente todo el resultado va a ser bueno. No siempre va a ser así. O sea, por más que nos portemos bien, va a haber alguna prueba y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sí, al final del día podemos, al igual que los niños, pensar que lo que nos está pasando es un castigo. Y sin embargo, como tú dices, a toda acción corresponde una reacción. Y de la misma manera el Señor dice que es preciso que sean disciplinados y probados. Y en ocasiones la consecuencia de nuestros actos es esa permisiva que se da nuestro Padre de disciplinarnos y probarnos. Así es, y es necesario esta aprobación para que nosotros podamos crecer y sobre todo tener esta parte de que todo lo malo que nos pase va a ser juntamente para nuestro bien, ¿no? Para que se cumpla esta parte. Y entonces en el versículo 5 dice, Adrián, ¿ibas a decir algo? Sí, que muchas veces, Damara, pensamos que lo que nos está pasando es una consecuencia negativa a nuestras decisiones o a nuestras metas, pero si alguien pide por paciencia a Dios, pues no te va a mandar tranquilidad, te va a mandar situaciones en las que tengas que crecer tu paciencia. Que pulan tu paciencia. Exactamente. Dice en el versículo 5, perdón. Porque todo lo que no quieren soportar la disciplina, antes me niegan, no pueden ser santificados. Es importante, hermanos, que podamos reconocer que hay errores en nosotros. A veces, a lo mejor nuestro orgullo no nos permite ver que nos equivocamos o que está el error en nosotros, ¿no? O le echamos la culpa a los demás. Pero el Señor nos invita a que podamos, por favor, detenernos a pensar si realmente hicimos algo incorrecto y por eso estamos teniendo una consecuencia. No siempre va a ser la respuesta que hicimos algo malo, ¿no? Porque ya decíamos, hay 3 cosas por las que tenemos desafíos en la vida. Y no siempre es por nuestras decisiones. Pero, sin embargo, si sabemos que es por algo que hicimos, probablemente debemos de aceptar, reconocer la parte que hemos fallado. Y dice en el 6, porque yo me imagino que los miembros se estaban esforzando en aquel entonces, pero el Señor les está haciendo ver en qué se estaban equivocando, ¿no? Y dice aquí, te digo que había riñas y contiendas y envidias y disputas y deseos sensuales y codiciosos entre ellos, y como resultado de esas cosas profanaron sus heredades. Entonces, a lo mejor pensamos que vamos a cometer errores muy, muy graves, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta que estamos entrando en discusión bastante con nuestros semejantes o
tenemos alguna envidia por ahí oculta, ¿no? Que no reconocemos, ¿no? Pero necesitamos pulirnos a nosotros mismos para poder salir de esto y que las consecuencias actúen para nuestro propio bien. Correcto. Y luego les dice, fueron lentos en escuchar la voz del Señor su Dios, por consiguiente el Señor su Dios es lento en escuchar sus oraciones y en encontrar en el día de sus dificultades, en los días de paz estimaron ligeramente su consejo, mas en el día de sus dificultades por necesidades se allegan a mí. Y Damara, me causa mucho asombro cómo si lo leemos desde la comodidad de nuestro sillón o casa, podemos juzgar a los santos Claro. de este tiempo de una manera muy ligera y decir, ¿cómo es posible? Si tenían a José Smith ahí no sé. Es muy fácil poder señalar con el dedo, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que si nosotros leemos esto en un contexto, poniéndolo Actual. del día de hoy, también podemos darnos cuenta que somos culpables de la misma situación. Claro. Yo siempre he pensado que obviamente las cosas se repiten, ¿no? Ujú. Entonces el Señor les estaba dando esta revelación por la situación que estaban pasando, pero obviamente nos sirve para la actualidad. Realmente cuando estoy teniendo muchas bendiciones no me acuerdo del Señor y cuando paso dificultades ahí estoy Es correcto. suplicándole. Necesitamos voltear a ver al Señor en todo momento, sobre todo para ser agradecidos con Él. Y Adrián, ¿me ayudas con el 9, por favor? De cierto te digo que no obstante sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ellos. Yo no los desecharé completamente y en el día de la ira me acordaré de tener misericordia. Así es. Qué bonito me suena esto, Adrián, porque al final a lo mejor lo primero fue un jalón de orejas, ¿no? Y nos corrige el Señor, pero vienen sus bendiciones siempre. Y Él nos dice que a pesar de que nos equivoquemos, Él va a estar ahí para nosotros. Entonces, hermanos, no se desanimen si tenemos desafíos por nuestras, como consecuencias de nuestras acciones. Si nos acercamos al Señor, Él nos va a poder ayudar. Y la segunda parte por las que tenemos dificultades en la tierra es las decisiones de otras personas. Entonces ya vimos nuestras decisiones, ahora las decisiones de otras personas. En ese entonces los santos estaban sufriendo por decisiones de otras personas, pero el Señor ya les había dicho que también no estaban cumpliendo muy bien con lo que Él les había pedido. Y actualmente, Adrián, ¿cómo puede ser eso? Pues en algunos países, por ejemplo, no está permitido el adorar libremente a Dios. En otras circunstancias, las personas no pueden vivir plenamente el evangelio por leyes, o probablemente no puedan asistir a las capillas por la inseguridad, o no sé, recuerdo hace algunos años en Chile estaba prohibido el divorcio por las leyes. Entonces pues ahí los santos tenían dificultades cuando ya decidían unir su vida con alguien más, ¿no? Entonces muchas veces las circunstancias, las decisiones de otras personas, gobiernos, vecinos, amigos, pueden influir para que no puedas vivir plenamente el evangelio. O también una pareja, por ejemplo, una joven pareja, que uno de ellos decida divorciarse cuando el otro cónyuge esté viviendo el evangelio y esté echándole ganas, ¿no? Uh-huh. Pues ahí, pues, por decisiones de otros, tendrás que sufrir. Así es. Adrián, y el Señor nos da consuelo en esta parte de las secciones de Doctrina y Convenios. Y algo muy importante que me gusta siempre que tenemos alguna dificultad, me gusta voltear a ver mis bendiciones. Creo que ser agradecido es clave para poder, por lo menos, empezar a escarbar y salir de ese pesar que nos provoca a lo mejor las decisiones de otras personas. Y si me ayudas, podemos leer Doctrina y Convenios 98, del 1 al 3. Te lo voy a encargar todo. De cierto os digo, mis amigos, no temáis, consuélese vuestros corazones. Sí, regocijaos para siempre, y en todas las cosas dad gracias, esperando pacientemente en el Señor, porque vuestras oraciones han entrado en los oídos del Señor de Sabot, y están inscritas con este sello y testimonio. El Señor ha jurado y decretado que serán otorgadas. Por lo tanto, Él os concede esta promesa, con un convenio inmutable de que serán cumplidas,
y todas las cosas que habéis sido afligidos obrarán conjuntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor. Así es. Adrián, si bien podemos pasar pesares por decisiones de otras personas, el Señor nos invita a que podamos pues ser Pacientes. pacientes y pacificadores. Hay una parte en la sección, en el manual, que nos invita a leer palabras del profeta y nos invita a que en estos tiempos donde el mundo es muy difícil, no contribuyamos a esa dificultad. Si de por sí ya es muy difícil vivir la vida, ser parte de ese malestar o provocar ese malestar en cuanto a otras personas, hace la vida de los demás más difícil. Entonces necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. Es una invitación del profeta que podamos ser pacificadores y perdonar ciertas conductas. Y de manera me gusta mucho la parte del 2 que dice, esperando pacientemente en el Señor porque vuestras oraciones han entrado en los oídos del Señor. Claro. Pensamos a veces que porque no vemos una solución o no vemos una respuesta ante nuestros ojos rápida, el Señor se ha olvidado de nosotros. Y el Señor siempre nos escucha, solamente que Él tiene la capacidad de ver lo que fue, lo que es y lo que será. Entonces, Él sabrá cuándo contestarnos. Y ya de este lado, pues a veces puede sentirse como que se está tardando mucho, ¿verdad? Pero sí, es parte de lo que Él desea que aprendamos. Por eso es tan importante lo que dices, ¿no? Ser pacientes. Así es. Y Adrián, como última parte de estas tres, ¿no? Que por las que tenemos desafíos en nuestras vidas, es las dificultades de la vida eterna. Aquí yo quiero compartirte algo, Amara. El otro día estaba compartiendo yo 2 situaciones de mi vida. Una de ellas fue durante la pandemia, que en la pandemia yo perdí el sentido del sabor, del gusto. Y es algo que se ha quedado conmigo permanentemente. Entonces, cuando platicaba esto decía, puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y pues medio vacío es que perdí sabor. Y el medio lleno, pues yo tengo una condición genética que los sabores los siento mucho más explosivos. Entonces, a raíz de que me pasó esto, se regularon mis sentidos, ¿no? Entonces, sí, realmente las dificultades de la vida pueden ser muchas, pero siempre tenemos la oportunidad de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Así es. Y qué bueno que tomamos los desafíos de esta forma, ¿no? Es muy triste ver a alguien que pasa por dificultades, pero no puede salir de ellas. Y para eso vamos a ver ahorita un discurso que se menciona en la sección, en el manual, que es buenísimo. Pero mientras me gustaría leer Doctrina y Convenios 101, del 22. El 22 al... Y ahorita te digo. Dice, he aquí es mi voluntad que todos los que invoquen mi nombre y me adoren de acuerdo con mi evangelio eterno, se congreguen y permanezcan en lugares santos y se preparen para la revelación que ha de venir. Cuando el velo que cubra mi templo en mi tabernáculo, el cual esconde la tierra, será quitado y toda carne me verá juntamente. Y toda cosa corruptible, bien sea del hombre o de las bestias del campo, de las aves del cielo o los peces del mar que moren sobre la faz de la tierra, serán consumidas. Bueno, me voy a ir hasta el último, sale 36, que menciona en la clase. Dice, por tanto, no temáis ni aún la muerte, porque en este mundo vuestro gozo no es completo, pero en mí vuestro gozo es cumplido. Adriana, a mí me gusta lo que el Señor nos dice aquí, porque los desafíos a lo mejor no vienen por nuestras decisiones o porque alguien lo provocó, solamente pasan para probarnos pues en esta tierra. Entonces el Señor nos pide que podamos ser pacientes otra vez y que recordemos que todo va a ser para nuestro bien y que en esta vida no vamos a tener a lo mejor un gozo pleno, pero en Él sí lo podemos encontrar. Tuve la fortuna de compartir un discurso el domingo y se titulaba Ser espiritualmente sanos, y dice mucho el discurso que
los desafíos físicos y espirituales, y emocionales, a lo mejor no van a ser solucionados en esta tierra, pero sí van a ser solucionados por el Señor en su momento, pero si confiamos en Él y somos espiritualmente sanos. Adrián, ya nada más para terminar, en el discurso que se menciona ahí, dice, acuérdate de los santos, del elder Anthony D. Perkin. Menciona esto mismo, que tenemos desafíos físicos y espirituales por varias cosas, pero él da 5 razones que podamos, o tips, ¿no? para esto. Dice el primero, el sufrimiento no significa que Dios esté disgustado con nosotros. Puede ser que tengamos dificultades y suframos, pero el Señor nos va a ayudar si confiamos en Él. No significa que estamos haciendo las cosas mal, son solamente pruebas. El punto número 2 dice, el Padre Celestial conoce de manera íntima el sufrimiento de ustedes. Por más solos que nos sintamos, hermanos, el Señor está ahí para nosotros. El número 3 dice, Jesucristo ofrece su poder habilitador para ayudarnos a tener fortaleza para sobrellevar bien el sufrimiento, su sufrimiento. Me gusta porque en esta parte pensamos muchos miembros de la iglesia que nuestro mismo testimonio solamente, y si somos más fuertes, vamos a sobrellevar las dificultades. Pero debemos saber y tener un testimonio firme de que Jesucristo nos va a llevar a sacar de esas dificultades. Voy muy rápido, lo siento. Dice el cuarto, dice, elijan hallar gozo cada día. A menudo aquellos que sufren sienten que la noche continúa sin parar y que la luz del día nunca llega. Está bien llorar, pero si se encuentran en noche oscura de sufrimiento, al escoger la fe podrán despertarse en mañanas brillantes de regocijo. Esto es difícil, Adrián, porque yo pasé por algo así este fin de semana, algo que me dio mucha tristeza. No fue muy grave, pero me dio tristeza. Entonces, a veces podemos pensar que no vamos a salir de esa tristeza, pero si lo primero que se me ocurrió hacer es orar al Señor para que me ayudara a pensar si este problema que estaba pasando, yo iba a confiar en Él y que se iba a solucionar, y si no, que cambiara mi corazón. Y hace un momento te platicaba que precisamente está cambiando mi corazón, y no sé las razones de las por qué, de todo, pero el Señor sí lo sabe, y es importante que podamos confiar en eso. El presidente Nelson dijo, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Es importante que podamos pensar espiritualmente y si estamos pasando dificultades, escoger ser felices pese a cualquier dificultad. Y esta es mi parte, Adrián, y sé que el Señor nos va a ayudar con nuestros desafíos, ¿no? Así es, Mara, muchísimas gracias, en verdad. A veces nos preguntamos por qué está pasando lo que está pasando y recordar que el Señor tiene la capacidad de ver todo y Él conoce nuestros corazones y conoce nuestras mentes y las situaciones por las que estamos pasando. Y precisamente en ese contexto yo escogí una parte de la lección que se titula El Señor cuida a los que le sirven. Y probablemente, hermanos, les ha pasado alguna vez, si tienes jefe o tienes algún cliente importante, que llega el momento en que tenías un compromiso con tu esposa, con tus hijos, y al mismo tiempo tu jefe o tu cliente te está hablando, diciéndote que es muy importante que llegues al trabajo, y tu hijo también te está diciendo que necesite que le ayudes con la tarea. Entonces uno se puede llegar a preguntar, híjole, pues ¿a quién atiendo primero? Claro. Los dos son importantes, ¿verdad? Sí, la familia es más importante, pero el sustento también lo es. Entonces, así se sentían algunos líderes de la iglesia en 1831 y entre 1831 y 1833. Y la dinámica de llamar misioneros en ese tiempo era diferente. El Señor llamaba a hombres solteros y a hombres casados y viudos por igual. Y algunos de ellos fueron llamados a predicar el evangelio, pero con el corazón en sus familias. Imagínate esta disyuntiva. Obedeces al Señor, pero también sientes la responsabilidad
de cuidar a los tuyos. Qué difícil. Así es. Entonces, esta parte se me hace muy bonita porque hoy en día, pues los que estamos casados y tenemos hijos, no somos llamados a servir una misión lejos de nuestra casa y dejarlos. Sin embargo, tenemos llamamientos a veces de gran responsabilidad y de mucho tiempo que el Señor necesita que estemos fuera de casa los domingos, los sábados o las tardes, que es cuando principalmente los hombres podemos tener un tiempo con nuestros hijos. Hay un principio muy importante en esta lección que dice: el Señor cuida a los que le sirven. Si tú das un paso de fe, Él promete velar por tu familia, por tus preocupaciones, y lo único que tenemos que hacer es dejar todo en las manos del Señor. Yo lo veo de esta manera: yo me preocupo por las cosas de Dios y Él se va a preocupar por solucionar mis problemas. Y puedo decidir preocuparme yo por mis problemas, pero entonces sería yo contra el mundo. Y yo prefiero que el Señor pelee mis batallas. En Doctrina y Convenios 99, el Señor llamó a John Mudrock a salir a una misión. Y específicamente ese momento era muy difícil para él porque acababa de tener hijos, pero al mismo tiempo acababa de enviudar. Y tenía otros hijos que eran muy, muy pequeñitos también. Entonces, aún así, él aceptó el llamado de salir y predicar. Yo creo que nadie lo hubiera culpado si cuando recibió el llamamiento él hubiera decidido quedarse y decir: ¿saben qué? Ahorita no puedo, denme una chancita, necesito cuidar esto y ya después lo hago. Pero cuando el Señor te llama, tú no debes de decir cuándo, debes de decir: estoy listo. Y así lo hizo. El Señor en Doctrina y Convenios 100 le aseguró que Dios mismo, el Señor, cuidaría de sus hijos y de su familia. Y al mismo tiempo, Sidney Rigdon y José Smith, pues también recibieron este llamado de salir y predicar el Evangelio, solamente que ellos a Canadá, con Freeman Nickerson. ¿Okay? Ellos también estaban angustiados por dejar a sus familias. José Smith pues, y Emma habían tenido algunos problemas para tener hijos y ya habían sufrido algunas pérdidas. Y entonces, en medio de todo este tumulto y de recibir el llamamiento, reciben una promesa muy especial que viene en Doctrina y Convenios 100, versículo 1, cuando dice: vuestras familias están bien, el Señor guarda a vuestros hijos. ¿Okay? Y esto era la paz que estos hermanos necesitaban para poder salir y cumplir con su llamamiento, que en este caso era servir una misión. Pero hoy en día, Damara, también lo podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Okay? Yo en mi vida personal he tenido momentos en donde han sido de gran consumo de tiempo y he tenido que dejar a mis hijos. Pasé los primeros 8 años de mi hijo sin estar sentado a su lado en las reuniones sacramentales, y ya cuando por fin me pude sentar con ellos, era un regocijo, pero al mismo tiempo era un sentimiento raro porque no estaba acostumbrado. Para cuando mi hijo mayor ya tenía 8, pues ya había otros 3 en la banca, ¿no? Entonces mi esposa tuvo la valentía y la responsabilidad de enseñar a mis hijos a portarse bien en el sacramental. Y yo creo que cuando el Señor nos manda a servir en su obra, debemos, en vez de preguntarnos ¿estarán bien?, debemos de asegurar y dar gracias al Señor porque están bien. ¿Okay? Y eso es lo que me ha dado paz en esos días para poder servir tranquilo y con seguridad. Damara, en tu vida, ¿alguna vez has sentido que el Señor cuidó a tu familia o tus asuntos personales cuando tú estabas sirviendo? Y si sí, ¿qué aprendiste de la experiencia? Claro que sí. Aprendí que el Señor siempre está ahí. A veces no podemos verlo claramente al principio, pero el Señor siempre está ahí. Cuando llamaron a mi esposo como obispo, la mano del Señor estaba milagrosamente siempre ahí. No pasaba algo cuando el Señor ya nos estaba brindando su ayuda. Y si no estaba todo bien, el Señor siempre consolaba. Entonces, definitivamente el Señor siempre veía por nosotros. Así es, gracias, Damara. Y yo tengo tres principios que podemos aplicar hoy en día siguiendo este mismo principio, ¿no? Número 1, si recibes un llamamiento o una asignación, recíbelo y acéptalo con confianza. Dios honra a quienes lo honran a Él. Número 2, confía en que ninguna bendición eterna se pierde por servir. ¿Okay? Y tercero, recuerda que Él no abandona a los que ponen
sus manos en Él. En palabras sencillas, si tú te preocupas por la obra del Señor, el Señor se ocupará de tu obra, como ahorita decía. ¿Ok? Y Damara, si alguien te dijera que quiere servir al Señor, pero le da miedo dejar a su familia, ¿qué consejo le darías? Ay, que ore más y que le pida al Señor que le dé fuerza, pero que está tomando una decisión muy importante y creo que la mejor decisión, si decide seguir al Señor. Okay. El Señor nunca se queda con deudas, ¿verdad? Él siempre paga todos los sacrificios y que nosotros deseamos hacer en su nombre. Adrián, y a veces más de lo que podamos imaginar. Nos bendice de formas muy misteriosas, pero más de lo que nosotros podemos pedir también. Así es. Y yo te tengo un reto a ti, hermano y hermana que me estás escuchando. Te invito a que puedas escribir en tu diario cada una de las bendiciones que tienes y por aquellas cosas que estás más agradecida con el Señor. Y entonces, que hagas una oración y le digas, Señor, todo esto lo pongo en tus manos y indícame qué hacer en tu obra. Y luego observa en la semana cómo el Señor te da paz y cómo te ayuda con tus problemas. ¿Ok? ¿Recuerdas ahorita el dilema que platicaba al principio en cuanto a atender a tu hijo o a tu esposa y a tu cliente y a tu jefe? El Señor nos dice, confía en mí, haz lo que te pido y yo me encargo de lo demás. ¿Ok? Y yo sé que el Señor protege a los que le cuidan. He podido ver en mi vida cómo el Señor con su mano protege a líderes que literalmente dejan todo en la raya por servir al Señor. Y si este mensaje te está llegando al corazón, recuerda que el Señor nunca abandona a los que le sirven. Quiero invitarte a que por favor te acerques con tu obispo, tu presidente de estaca o cualquier líder que tú veas que realmente está esforzándose por cumplir con el Señor y le compartas los sentimientos que puedes llegar a tener por la obra que Él está realizando y que se dé cuenta que tú también lo puedes observar. Estoy seguro que va a darle ánimos y a seguir continuando con la obra. Entonces, pues Damara, esta es mi parte del mensaje y pues queremos agradecerles a todos por habernos acompañado hasta aquí. Y fiel a la tradición, Damara, si llegaron hasta aquí, que nos pongan en los comentarios un emoji. Ajá, una palomita de paz. Una palomita de paz, así es. Porque a pesar de que los santos de aquella época estaban pasando mucha persecución, el Señor les invitó siempre a perdonar y mantener la paz. Qué difícil, pero sí. Entonces, una palomita. Una palomita. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.